En la finca La Dorada número 2, la que se encuentra en Betania, hay 2 líneas de cajones de fermentación. Cada línea tiene 4 cajones de fermentación. De hecho, para hacer un cálculo de la cantidad de posible grano seco que se saca, cada cajón tiene capacidad para 750 kilos de cacao en pulpa. Y después de terminar el proceso de fermentado y de secado de esos 750 kilos de cacao en pulpa, salen en promedio 250 kilos de grano seco. Cada cajón tiene su proceso. En el primer cajón, que es el de arriba, en ese cajón se hace un proceso anaeróbico, de tal manera que por 48 horas el cacao en pulpa está recibiendo un proceso anaeróbico en el cual las bacterias que se fomentan son las bacterias alcohólicas, de tal manera que en esos 2 días huele a alcohol. En ese proceso se muere el embrión del grano de cacao y también se empiezan a abrir las cavernas internas del cacao. Después de esas 48 horas de proceso anaeróbico, la pasamos al segundo cajón, en donde las bacterias anaeróbicas empiezan a morir, dado que ya se aireó, digamos así, se oxigenó el proceso, y entonces empiezan a fomentarse las bacterias acéticas, de tal manera que el olor cambia de alcohol en el primer cajón a ácido acético vinagre en el segundo cajón. Ahí normalmente permanece 24 horas fomentándose las bacterias acéticas, y después de ahí viene al tercer cajón, en donde permanece 2 días. En el segundo día se remueve la masa de grano fermentándose, y después de ese tercer cajón viene al cuarto cajón, en donde normalmente en este cuarto cajón se cumplen 6 días de fermentación. O sea, en el primer cajón son 2 días, en el segundo 1 día, ya serían 3 días, cuarto y quinto correspondiente al tercer cajón, y el sexto día en el último cajón. Después de que se le han medido las temperaturas desde el inicio del proceso, al final, al cumplirse 6 días, generalmente hacemos un proceso en el cual se abren los granos para determinar si el grano está listo o todavía le falta un poco más de temperatura, un poco más de tiempo. Normalmente se abren unos 20 granitos. Ya con esta muestra nosotros determinamos la cantidad de granos que están correctamente fermentados. De hecho, podemos decir que en este caso vamos a tener que dejar por unas 24 horas más el grano en fermentación, porque necesitamos que aún se abran más las cavernas internas del grano, y también que el color violeta de los granos cambien a un color más marrón. Pero casi se puede decir que está terminado en estos 6 días el proceso de fermentación. Después de terminar el proceso de fermentación, va a la etapa de secado al sol.